nosotros hablamos acerca del Espíritu Santo, muchos de los que estamos aquí desconocemos de que el deseo de Dios siempre fue habitar en medio de su pueblo. Para eso nosotros necesitamos muchas veces ir al Antiguo Testamento y poder conocer cuál fue la intención original desde un comienzo. El deseo del Señor siempre fue querer habitar en el corazón del hombre. Por eso que en el Antiguo Testamento vemos la sombra de ello y vemos que en el Nuevo Testamento se manifiesta lo que siempre estuvo en el corazón de Dios. ¿De qué? De que su presencia ya no quiere habitar en templos construidos por manos de hombre. ¿Está aquí conmigo o no? Sino que el deseo de Dios siempre ha querido ser que su presencia pueda habitar en la vida del ser humano. Es por eso que hoy quiero compartirle cómo el Señor manifestó esa verdad y cómo se desarrolló desde el Antiguo Testamento. Para eso yo necesito que usted pueda estar atento, no permita que nadie lo distraiga y que nadie lo desenfoque. Dice la Biblia en Éxodo capítulo 25 versículo 8. Vamos a darle fundamento bíblico a lo que hoy voy a enseñar. Éxodo capítulo 25 versículo 8. Mira lo que dice el Señor en su palabra. Repito, el mensaje del día de hoy se llama en las moradas de su presencia. Amén. Dice la palabra del Señor en el versículo 8 de Éxodo 25. Y harán un santuario, dice el Señor, para mí. Diga conmigo, y harán un santuario. El Señor dice, mire por favor, entienda la mente de Dios. Dice, para mí. Para mí, dice el Espíritu Santo, dice el Señor, para mí. Quiero que conozca la mente de Dios, de que el Señor dice, yo quiero habitar en un lugar donde mi presencia repose en ese lugar. Por eso Él dice, quiero que me edifiquen un santuario, quiero que me hagan un santuario para mí. Y habitaré, dice el Señor, y habitaré en medio de ellos. Porque eso siempre fue el corazón de Dios. Cuando nosotros vemos que desde el principio el deseo más profundo de Dios fue habitar entre su pueblo. El tabernáculo no fue solo una estructura física. Escuche bien, repito, el tabernáculo no solamente fue una estructura física, sino una representación espiritual del corazón de Dios y el anhelo que Él tiene, porque Él quería habitar en comunión con el hombre. ¿Está aquí conmigo o no? Yo les pedí un diseño acerca del tabernáculo. Me gustaría por favor que lo pongan en la pantalla, porque aquí hay personas que quizás que vienen por primera vez y nunca escucharon la palabra tabernáculo. Pero en el Antiguo Testamento el Señor había establecido que Él quería que le construyan, que le edifiquen un santuario. ¿Está aquí conmigo? Este santuario, este lugar se llamaba el tabernáculo. Y el tabernáculo era un lugar donde habitaba la presencia de Dios. Pero ese tabernáculo no estaba en cualquier lugar. Ese tabernáculo estaba edificado en el centro de toda la población. Cuando hablo de la población, estoy hablando de las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus estaban ubicadas de manera estratégica, no estaban puestas por poner. Recuérdese que nuestro Dios es un Dios que ama el orden. Dios nos ha enseñado que Dios solamente puede bendecir lo que está ordenado. Es por eso que Dios alrededor del tabernáculo, esto es, alrededor de su presencia, estaban las 12 tribus. Podríamos decir que 3 tribus estaban en el norte, 3 tribus en el sur, 3 tribus en el oriente y 3 tribus en el occidente. Si usted lo suma, estamos hablando de las 12 tribus. Y estas formaban una forma de cruz, de que el tabernáculo, que era una tienda que había sido construida, estaba en el centro. ¿Está aquí conmigo? El centro, y alrededor todo el pueblo del Señor. Ahora yo le voy a explicar lo que esto representaba, pero primero quiero que sepa que el deseo profundo de Dios siempre fue habitar
entre su pueblo. Y este tabernáculo que usted pudo ver representa no solo una estructura física, sino que es una representación espiritual del corazón de Dios y el anhelo de tener comunión con el hombre. Ahora, el tabernáculo estaba dividido de la siguiente manera. ¿Está aquí conmigo? Ya se fue. Voy a hacerle un ejemplo práctico. Vamos a suponer que este edificio sea el tabernáculo. La primera parte podríamos decir que es el lobby donde usted ingresó. ¿Está aquí conmigo o no? La primera parte es el lobby, a eso se le llamaba el atrio. La segunda parte que estamos aquí, estamos viendo que es el santuario, que vendría a ser el lugar santo. Y de aquí para adentro vendría a ser el lugar santísimo, que era donde habitaba la presencia de Dios. Entonces el tabernáculo estaba dividido ¿en cuántas partes? Diga conmigo, en 3. Mire, yo le aseguro que esto le va a bendecir mucho, porque cuando yo comience a enseñarte lo que esto representa, realmente trae una gran bendición. Ahí está, mire, qué poderoso. ¿Se da cuenta las tribus? Amén. ¿Cómo estaban ubicadas alrededor? Podríamos decir que el corazón de ese pueblo estaba ¿en dónde? En el tabernáculo, ¿sí o no? Y si usted ve la forma, era una forma de cruz. Ya el Señor ahí estaba diciendo de qué era el corazón del Padre, de donde el Padre quería habitar. Por eso que el centro, el corazón de este pueblo era el tabernáculo, donde habitaba la presencia de Dios. Ahora, cada espacio, el atrio, el santo, el santísimo, revela una dimensión profunda de la presencia de Dios. Alrededor del tabernáculo el pueblo se ubicaba a las tribus, mostrando que la presencia de Dios era el centro del campamento y del destino de Israel. Donde Dios está en el centro, repito, donde Dios está en el centro, todo se ordena, todo prospera y todo vive. ¿Está aquí conmigo? ¿Por qué? Porque si Dios es la parte elemental, la parte más importante de nuestra vida, todo lo demás será bendecido por Dios y será prosperado por Dios. ¿Alguien está aquí conmigo? Ya se fue. Te estoy enseñando algo porque yo no te puedo hablar acerca de la presencia del Espíritu Santo si primero no te enseño cuál fue la intención original de Dios, de dónde Dios quería habitar. Por eso que este mensaje es el fundamento de varios mensajes que voy a hacer, y que cuando yo enseñe posteriormente y hable del tabernáculo, entonces usted ya tendrá conocimiento de lo que yo estoy hablando. ¿Está aquí conmigo o no? Este es el fundamento de una serie de mensajes donde voy a hablar acerca de la presencia del Señor. Para muchos esto es algo desconocido. Es algo, mi hermano, que hasta el día de hoy no han conocido, no han sabido. Por eso es importante que los pastores, los ministros, los ancianos, todos los que somos líderes de esta casa, estén aquí y no estén en la parte posterior, porque quiero que ellos sean los primeros en recibir esta enseñanza. Amén. Entonces este mensaje nos lleva a algo muy importante. Número 1, nos lleva del perdón a la comunión y de la comunión a la gloria. Porque cada uno de estos compartimientos tiene un propósito. En el atrio conocías el perdón de Dios. En el lugar santo era donde aprendías a tener comunión con el Padre. Y el lugar santísimo era donde tú te encontrabas con la gloria de Dios. Cada uno de esos lugares, mi hermano, tiene una implicancia muy poderosa. Ahora vamos por parte porque quiero enseñarte. El atrio es el lugar donde el hombre ingresaba. No me saque la imagen, por favor. El atrio era el primer lugar donde el hombre ingresaba. Cuando hablo del hombre, lo que estoy diciendo es que no podía entrar cualquier hombre común o corriente. En el Antiguo Testamento, los únicos que podían ingresar en el tabernáculo eran los levitas. Diga conmigo, levitas. ¿Quiénes son los levitas? Los levitas pertenecían a una tribu que se llamaba Leví.
Leví es uno de los hijos de Jacob. Quien es Jacob es a quien conocemos ahora como la nación de Israel. Porque Jacob es el hijo de Isaac. Y Jacob, dice la palabra, que era usurpador, mentiroso, engañador, suplantador. Pero un día se encontró con Dios y dice que Jacob le dijo al Señor: no te soltaré hasta que tú no me bendigas. Porque si hay algo que el hombre tiene que pelear es su bendición. Pero no la bendición de cualquier hombre, sino la bendición de Dios. Jacob cambió de nombre a Israel, y ese nombre Israel se convirtió en una nación grande y poderosa en la antigüedad. Y esa nación estaba constituida por las 12 tribus que ya nombré anteriormente. ¿Está aquí conmigo o no? Ahora, de esas 12 tribus, una de esas tribus se llamaba Leví. En otras palabras, una de esas familias. Porque cada tribu, Rubén, Nestalí, Zabulón, cada una de ellas representa un hombre, y ese hombre representa una familia. ¿Está aquí conmigo? Por ejemplo, mi tribu se llamaría la tribu Carlos David. ¿Cuál sería tu tribu? A ver, ayúdame. Parece que para que no se me duerma. ¿Cuál sería tu tribu? Tribu Giancarlo. La tribu Giancarlos. Cada una de las tribus representaba a una familia. Y esas 12 familias, esas 12 tribus eran hijos de Israel. Una de ellas era un hombre llamado Leví. Y el Señor escoge a Leví para que se encargue, del servicio del tabernáculo, para que se encargue de servir en el tabernáculo. Por lo tanto, nadie podía ingresar en el tabernáculo excepto la casa de Leví. Ahora usted me preguntará, pero ¿por qué de 12 hijos solo escoge uno? Bueno, tendríamos que conocer la historia bíblica. Y si me permite explicarle para que entienda, lo que había sucedido es que cuando los hebreos salieron de Egipto por mano de Moisés, porque Dios usa a Moisés como un libertador para sacar a 2.5 millones de personas que habían estado cautivas en Egipto durante 400 años. Cuando Dios saca a los hebreos de Egipto, dice la Biblia que Dios los llevó al desierto. Y en el desierto había un monte que se llamaba el monte Sinaí. ¿Está aquí conmigo? Ya se fue. Toca a alguien que está al lado: no te pierdas esta enseñanza, si no, no vas a entender nada. ¿Está aquí conmigo? En el monte Sinaí se conoce como el monte del Señor. Es el lugar donde Dios llama a Moisés y le dice: Moisés, sube, quiero hablar contigo. Y fue el lugar donde Moisés subió a la presencia del Señor, y subió a la presencia de Dios, y abajo del monte Sinaí se quedaron las 12 tribus. ¿Y qué es lo que había sucedido? Que como Moisés no bajaba del monte Sinaí, porque él estuvo ahí un largo tiempo, entonces el pueblo se desesperó, pensando que Moisés se había echado a perder, pensando que Moisés nunca bajaría. Y cuando el pueblo está ansioso, cuando el pueblo se desespera, cuando el pueblo está confundido, cuando el pueblo no sabe qué hacer, es ahí cuando toma decisiones incorrectas, porque no aprendieron a esperar la voluntad de Dios. Yo no sé cuántos saben que Dios nunca llega tarde, que siempre Dios llega a tiempo. Mira a alguien que está al lado: no tomes decisiones incorrectas en tu vida. Aprende a esperar la respuesta de Dios. Aprende a esperar la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que pasó ahí? Lo que sucedió es que en ese momento había un líder llamado Coré, que era uno de los líderes de los hebreos, y que él influenció en la gente para que la gente cayera en idolatría. Ahí es donde empieza la adoración a las imágenes. Ahí es donde empieza la adoración a dioses paganos, a imágenes paganas, a esculturas hechas por los hombres. Recuérdese que para cuando los hebreos salieron de Egipto, no salieron con manos vacías, sino que Dios permitió que los hebreos vayan a las casas de los egipcios. Y los egipcios, ¿qué le dieron? Le dieron oro, le dieron plata, le dieron telas preciosas, porque los hebreos salieron con manos bendecidas de Egipto. Y este hombre influenció
en las 12 tribus para que traigan su oro. Y ese oro que trajeron lo usaron para hacer un becerro de oro. Y ese becerro de oro ellos lo constituyeron como una deidad, como una imagen. Está aquí conmigo, mire, ahí está el monte Sinaí, la gloria de Dios que resplandecía en la cima del monte. El pueblo estaba abajo, desesperado, porque el hombre de Dios no bajaba. Y es: ¿y dónde se metió el pastor? ¿Y dónde se fue? ¿Por qué nos deja esperando? Estamos confundidos, desesperados. Y ahí es donde ellos hicieron esa imagen de oro y comenzaron a venerarla, comenzaron a idolatrarla, comenzaron a alabarle, comenzaron a exaltarle. Y así es cuando cae juicio sobre las 12 tribus. Pero había una de esas 12 tribus, una que es la tribu de Leví, que dijo: a mí no me hagan parte de este paganismo, a mí no me hagan parte de todo este desorden. Ustedes se pueden rebelar contra el hombre de Dios, pero ni yo ni mi casa me voy a levantar con el hombre de Dios. Si ustedes quieren cuestionarlo, si ustedes quieren rebeldizarse, si ustedes... Porque cuando la gente ve que el líder no hace como ellos quieren, no es que el pastor debería hacer esto, el pastor debería hacer aquello, no es que el pastor debería ir allá, no es que el pastor... ¿Desde cuándo tú sabes más que el hombre que Dios usó? Antes decía: no es que yo quiero ser como él, no es que él es un ejemplo, no es que él me inspira, no es que él me moviliza, pero todo es porque está bien contigo. Pero cuando el hombre de Dios está haciendo algo que tú no entiendes, que tú no comprendes, ahí es donde queremos ponernos en el zapato de un liderazgo que tú nunca has ejercido. Y ahí es donde se crea el chisme. Ahí es donde comenzó el chisme, la murmuración, la calumnia. Ese Moisés que se cree que lo vamos a esperar, que se cree que solamente Dios habla por su boca, Dios también puede hablar por nuestra boca. Ese es el espíritu de Coré, es el espíritu de rebeldía que arrastra a las demás tribus. Está aquí conmigo, ya se fue. Arrastra a las demás tribus para caer en rebelión. Pero Leví, oh Dios mío, yo les quiero declarar que aquí hay hombres y mujeres como Leví, que dicen: a mí no me contamines, a mí no me metas chisme, a mí no me metas calumnia, a mí no me metas bobería, porque yo sé quién he creído. Yo he creído en Jehová, Dios de los ejércitos, y a quien Dios ha levantado para sacarnos de Egipto, para sacarnos del mundo, para llevarnos a la tierra prometida, para llevarnos a una eternidad con Dios. Ese hombre es Moisés, ese hombre es el... No sé si está aquí conmigo en esta hora. Mira, hicieron un becerro de oro. ¿Y qué es el becerro de oro? Es el intento del hombre de querer agradar a Dios en sus propias fuerzas. Eso se llama idolatría. El intento humano del hombre de querer hacer las cosas en sus fuerzas. Ya que no baje ese hombre de la montaña, hagámonos el becerro de oro. Y mire, y comenzaron a adorarle. La gente cayó en un paganismo perverso. Danzaban, alababan, hasta que Moisés baja del monte Sinaí. Y cuando baja encuentra ese relajo ahí abajo. Imagínense. Y dice: ¿y esta gente qué se ha creído? ¿Qué está haciendo? ¿Quién les enseñó eso? ¿Y sabe lo que pasó? Se abrió la tierra. Se abrió la tierra y muchos descendieron al Seol vivos. Descendieron. El Seol es el lugar de los muertos. Usted muchos lo vieron en películas, ¿sí o no? Se abrió la tierra y muchos cayeron ahí en ese lugar. ¿Por qué? Porque murieron cuando cayeron en ese lugar que Dios abrió. Pero Leví fue la única tribu que dijo: yo no me meto en eso. Si tú no estás de acuerdo que el pastor pinte la pared de blanco, es tu problema. Si tú no estás de acuerdo que el pastor haga evangelismo, es tu problema. Si tú no estás de acuerdo que Dios cambie a través del pastor al líder que estaba antes, es tu problema. Pero yo he aprendido que Dios usa al hombre de Dios para hacer...
No, no, y te voy a decir algo para que te mantenga el corazón sano. Y si ese hombre está equivocado, al final quien le va a dar cuenta a Dios es él y no yo. No sé si está aquí conmigo. Yo no me quiero meter en eso. Leví dijo, yo no me quiero meter en eso. Y el Señor vio que Leví no se metió en ese asunto. Entonces Dios dijo, voy a consagrar a Leví, porque él no se dejó contaminar de la idolatría. Leví, te voy a escoger, porque ahí viene la palabra levitas. ¿Y quiénes son los levitas? Son los servidores, los que se encargan de servir al Dios Todopoderoso. Ella es una levita, ella es otra levita, yo soy un levita. Todos los que están en el altar podríamos decir que somos levitas. ¿De qué está hablando? De los que sirven en el tabernáculo, de los que sirven en la presencia de Dios. A ellos solo se les permitía entrar en el tabernáculo, porque eran los hombres que Dios iba a usar para que todo Israel mantenga su alabanza, mantenga su adoración, mantenga su servicio al Dios del cielo. ¿Alguien puede decir amén lo que me están entendiendo? Familia de Leví, donde todos eran levitas, el Señor separó una familia y era la familia de Aarón. ¿Está aquí conmigo o no? Es como que vamos a suponer que yo soy Leví y tengo 4 hijos. Todos los 4 son levitas. Mis 2 nietos son levitas. Todos somos levitas. Pero el Señor me dice, Carlos David, de todos tus hijos, de todos tus nietos, quiero que me separes al Aarón de tu casa. ¿Y quién es el Aarón? Es el hombre que Dios usa, que es levita, pero que a él le voy a dar un ministerio diferente. ¿De qué ministerio, Señor? El sacerdocio. Entonces, todo sacerdote es levita, pero no todo levita es sacerdote. ¿Está bien? Porque todos pertenecen a la casa de Leví. Todos son levitas, pero uno de tus hijos me voy a consagrar como sacerdocio. Entonces él y sus hijos, y los hijos de sus hijos, y los hijos de sus hijos serán sacerdotes. Entonces todos son levitas, pero no todos son sacerdotes. ¿Está aquí conmigo o no? Está claro, ¿verdad? Porque muchos para enseñar este tema se hacen un rollo muy grande. Yo no, práctico. Estamos aquí, pero mira toda la revelación que hay aquí. Ahí voy. Primero tengo que enseñarte la estructura para que luego tú entiendas lo que Dios nos quería tratar de enseñar a través de ello. Ahora, ahí fue, ¿se acuerda cuando se cumple la vara de Aarón? Porque los demás levitas no estaban de acuerdo. Es como que Dios escogiera, ya que está Gabriel aquí, vamos a suponer que Dios me diga, a Gabriel le voy a dar el sacerdocio. Pero como Maricielo, mi hija mayor, no llegó, me dijo, papá, pero ¿cómo es posible? Si yo soy la mayor. Porque él, no estoy de acuerdo. Y se une con María Fe. Y dice, yo tampoco estoy de acuerdo. Y se junta con mi último hijo, Danielito. Y ahí con sus pocas palabras dice, yo tampoco estoy de acuerdo. Porque todos somos levitas y solo él es sacerdote. Y ahí es cuando empezó, ¿verdad? Ese comentario que llegó al pueblo, y el pueblo también comenzó a cuestionar. ¿Por qué? Porque cuando un líder se apodera en su corazón la rebeldía, ese espíritu se manifiesta sobre los discípulos, se manifiesta sobre los miembros de Casa de Paz. Por eso que aprende algo, cuando la gente está hablando algo, es porque un líder es el que empezó es porque un líder empezó ese comentario. Entonces la gente cuestionaba, ¿y por qué Aarón? ¿Por qué él? Y ahí es donde Moisés se va a la presencia de Dios y le dice, Señor, ayúdame a que este pueblo entienda que yo no escogí a Aarón, que eres tú. Y ahí donde Dios le dice, dile a cada principal de cada una de las tribus, esto él, a los ancianos de todo Israel, dile que cada uno de ellos traiga una vara, para que ellos vean de que yo voy a escoger a la persona en mi presencia. Y en Leví quiero que Aarón presente esa vara. Y cuando pongan las 12 varas, ¿qué varas eran? Usted sabe que una vara es un pedazo de madera que antes fue un árbol, pero ahora
es un elemento que se usaba para caminar, para andar, para apoyarse. Quiero que las 12 varas la pongan en el lugar santísimo donde moraba el arca. Y la vara que reverdeciera, la vara que vuelve a reverdecer, a tomar, ¿cómo explicarle? Hojas. Comienza a tomar vida y aún de fruto. Esa es la confirmación que quien ha escogido a Aarón soy yo y no tú, Moisés. Cuando ellos pusieron las 12 varas en el lugar santísimo, y dice que de un día para otro, al siguiente día, fueron al lugar santísimo, y la única vara que reverdeció y dio fruto fue la vara de Aarón. Y así el pueblo entendió que a quien Dios había escogido era Aarón y a su casa para ejercer el sacerdocio. ¿Qué me está diciendo, apóstol? Que tú no estás donde estás y tú no ejerces donde ejerces, no porque el apóstol Carlos David te puso, no porque el pastor te ubicó, sino es porque Dios es quien escoge, Dios es quien llama, Dios es quien unge, Dios quien respalda. ¿Por qué? Tú quieres saber cómo tú ves la aprobación de Dios hacia un líder. ¿Se lo digo o no se lo digo? ¿Sabe cómo Dios aprueba a un líder? Usted no me ayuda. Dígalo. Tú quieres saber si alguien, no solo un líder, un empresario, un profesional, cualquier persona que esté tomando posición, porque hay dos formas de tomar posición. Dios te posiciona. Dos, tus influencias te posicionan. Hay trabajos que tú nunca debiste llegar. Hay lugares que tú nunca tuviste que llegar y estar ahí. Pero usaste tus influencias, usaste tus contactos, tocaste puertas y tu influencia te posicionó ahí. Entonces tú puedes tener posición, pero eso no quiere decir que Dios esté de acuerdo contigo. La forma como Dios confirmaba de que Él te había puesto ahí era que tenías que tener, valga la redundancia, el respaldo de la presencia de Dios. La presencia es una evidencia de que el que te puso ahí es Dios y no el hombre. Por eso dice la palabra, está aquí conmigo, ya se fue. Parece que algunos ya se fueron aquí. Algunos ya se fueron. Por eso que cuando muere Moisés, el Señor le dice a Josué: levántate pues tú y tómate pueblo y llévalo al otro lado. ¿Quién era Josué? Josué era el líder permítame explicarle, del ejército de todo Israel. Él era el líder, el general del ejército de Israel. Era un hombre que no sabía profetizar, que no sabía nada de cosas espirituales, pero él sabía de guerra, él sabía de pelea, él sabía de estrategia, él sabía de cómo confrontar al enemigo. Porque el que estaba siempre al lado de Moisés era Aarón y María. ¿Está aquí conmigo o no? Pero cuando muere Moisés, cualquier persona hubiera dicho: el que tome el lugar de Moisés tiene que ser Aarón, tiene que ser María. Pero esa no es la mentalidad de Dios. Dios dijo: ni Aarón ni María. Son tremendos líderes ellos, son muy espirituales ellos, pero recuérdense que María un día se atrevió a hablar en contra de Moisés. ¿Quién era María? Hermana de Moisés. Y un día ella se atrevió a hablar contra Moisés. Por eso que María se llenó de lepra. Porque la lepra, no sé si está aquí conmigo, la lepra es la consecuencia de levantar tu boca contra el ungido. Moisés, que tenía el corazón de Dios, mira cómo actúa un hombre de Dios. Nunca actúa en venganza, nunca se agrada del mal de la gente. Un hombre de Dios nunca se va a agradar de que la gente le vaya mal, que esté mal en la vida. No, Moisés tuvo que orar, pedirle misericordia a Dios, diciendo: Señor, perdona a María, mi hermana. Ella habló porque era una inmadura, ella habló porque era alguien que no entendía que tú me has escogido, aunque soy tartamudo, aunque no sé hablar, aunque para ella no tenga experiencia ni la pinta ni nada.
allá. Pero ella no entendió que no se trata de quién eres, ni lo que sabes, ni de lo que tienes. Se trata que tú llamas y escoges a quien tú quieres. Mira. Y Aarón se metió ahí en esa candela también. Entonces Dios dijo, no, son buenos hombres, pero ellos no los pongo de líderes. Yo los quiero a uno que no le importa la posición, que solamente le importa morir a nombre de su líder. Porque Josué iba a pelear porque amaba a Moisés. Y Josué era capaz de morir por el nombre de Dios que estaba ahí arriba. Por eso que cuando Josué peleaba, dice la Biblia que Moisés estaba en la montaña con la vara arriba, orando, intercediendo. Porque eso representa oración, representa intercesión. Porque mientras que el hombre de Dios está orando y está intercediendo, hay un pueblo que está peleando, hay un pueblo que está guerreando, hay un pueblo que está avanzando, hay un pueblo que está venciendo al enemigo, hay un pueblo. María y Miriam es lo mismo. Para los que no saben, mi esposa me dice, corrígete, es Miriam. María y Miriam es lo mismo. Sino que algunos, gracias mi amor por el aporte, porque algunos dirán, ¿qué María, la mamá de Jesús? No. María es Miriam. Amén. Gracias mi amor por el aporte, mi vida. ¿Está aquí conmigo o no? Y Dios, ¿qué dice? No, yo quiero a Josué, al que no le importa posición, al que no le importa reconocimiento, al único que le importa a él es estar en el campo de batalla para establecer el reino y desplazar el reino de las tinieblas. Entonces el pueblo, mira, Moisés muere, se levanta Josué. ¿Y qué hizo el pueblo? A ver, Josué, un ratito le dice. Vamos a hablar contigo, vamos a dejar las cosas en claro. Porque el pueblo ya aprendió. Y es lo que usted tiene que aprender. Que a usted no le puede sorprender la elocuencia de un hombre. A usted no le puede sorprender el apellido, ni el nombre, ni la raza, ni el color. Usted lo que tiene que esperar es que ese hombre tenga un respaldo. Porque el respaldo, escuche bien, el respaldo de un pueblo hacia un hombre tiene que ver con que Dios primero respalde a ese hombre. Por eso que el pueblo le dijo, mira, lo único que te pedimos, Josué, es que si tú vas a ser nuestro líder, queremos que Dios esté contigo como estaba con Moisés. Si Dios está contigo como estaba con Moisés, nosotros iremos contigo donde tú nos lleves. Y el que se levante contra ti, Josué, no te preocupes, porque el que se levante contra ti se la va a ver con nosotros. Por eso que una iglesia que entiende el diseño del tabernáculo es una iglesia que tiene revelación y que sabe que toda división que se quiere levantar, toda rebeldía, toda sedición, hay un pueblo que tiene identidad y que dice, diablo, esta iglesia no la divide, esta iglesia no la rebeldiza, esta iglesia... Que está al lado, ¿quieres saber si el líder a quien tú sigues es quien Dios puso? Tú tienes que ver el respaldo de Dios en él. Hay gente que la agarró ahí atrás, hay gente que ya la tomó, hay gente que ya lo entendió, que se le reveló la palabra logos. Porque la palabra escrita tiene que hacerse rema en tu espíritu. Todo lo que he dicho para ahora empezar a predicar. Ay, perdóneme, hermano. Perdóneme. Pero tengo que enseñarle. Mira, aquí puedo traer muchos predicadores, pero yo tengo una responsabilidad con usted. Yo tengo que enseñarle, porque a partir de lo que tú aprendes, lo que Dios un día te va a demandar que tuviste que hacer en tu vida. Dios nunca corrige si primero no te enseña. ¿Y qué es lo que había pasado aquí? Dios usó a Leví, ya les dije, los que no se contaminaron. Usó de Leví Aarón, uno de sus hijos, de Leví. Y Aarón tuvo 3 hijos que yo siempre he hablado: Gerson, Merari y Coab. Los 3 estaban a cargo del sacerdocio
y también del trabajo levítico dentro del tabernáculo. ¿Está aquí conmigo? Y el pueblo, ¿qué hacía? El pueblo solamente podía entrar en el lugar de ellos su ofrenda. Ahí voy a ir, espérense. Nadie podía entrar al tabernáculo. Ponme el tabernáculo, hijo. Nadie podía entrar al tabernáculo. ¿Por qué? Porque el tabernáculo era un lugar que solo los levitas podían ingresar. Entonces, ¿qué podía hacer el pueblo? Que para que sus pecados sean expiados, porque el pecado del pueblo tenía que ser perdonado. Diga conmigo, el pecado. Diga conmigo, la paga del pecado es la muerte. Y para que no llegue la muerte, tiene que haber que expiación de pecado. Porque el pecado trae consecuencias. Desde ahí nos damos cuenta. Entonces, ¿qué hacía los hombres? Llevaban una ofrenda. Esto es un cordero que tomaba el lugar muchas veces de quienes, de nosotros, las personas que vivíamos alrededor. Y esa ofrenda que te representa a ti. Por eso yo siempre digo que tu ofrenda habla de tu corazón. Si tu ofrenda es mezquina, eres tú mezquino. No sé si me entiende. Porque la ofrenda que entraba en el atrio representaba a las familias, a la persona. Por eso es que la ofrenda habla del corazón de alguien. ¿Y dónde ingresaba la ofrenda? Allá. Esa es la primera parte. ¿Ves esos hombres? Uno que está con la mano levantada y el otro que está ahí también. Esos dos elementos importantes estaban en el atrio. ¿Está aquí conmigo? El atrio era el primer espacio del tabernáculo. Allí estaban esos dos elementos: el altar de bronce y la fuente de lavacro. Diga conmigo, lavacro. Estos dos elementos importantes tienen una representación profética. Espiritualmente representa el principio de la relación con Dios. ¿Está aquí conmigo o no? En el atrio era el lugar donde entraba y ahí empezaba tu relación con Dios. Ahora se lo voy a explicar. ¿Por qué? Porque aquí es donde el hombre se arrepiente y se reconcilia con su creador. ¿Y cómo se arrepiente y cómo se reconcilia? Porque ahí era donde se sacrificaba el animal. Ahí es donde el levita agarraba y degollaba, le cortaba el cuello al animal, y esa sangre era puesta en un recipiente. ¿Por qué? Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. ¿Está aquí conmigo o no? Agarraban el animal y lo cortaban de tal manera de que tenían que ponerlo en el altar de bronce. ¿Estamos? Entonces, aquí es donde el hombre se arrepiente y se reconcilia con su creador. Porque el altar del sacrificio apunta a la cruz de Cristo. Porque fue en la cruz de Cristo que el Cordero de Dios fue inmolado. Está aquí conmigo ya. ¿Cuántos saben que Jesús es el Cordero de Dios? ¿Y cuántos saben que Él derramó hasta la última gota de su sangre? Entonces el altar de bronce representa la cruz de Cristo, donde Cristo muere y se convierte en nuestro fiel sustituto, porque derramó hasta la última gota de su sangre. Porque nadie podía conocer la gloria sin antes pasar por el altar. ¿Está aquí conmigo? ¿Dónde estaba el altar? En el atrio, diga conmigo. Lo que nosotros decimos en el lobby. Si primero tú no hacías lo que tenías que hacer en el atrio, no podías estar en el santo, y peor en el santísimo. Por eso que hay gente que llega a la iglesia y quiere de un día para otro y estar aquí predicando en el altar. De un día para otro ya quiere cantar, porque dice: no, yo tengo bonita voz. No, yo soy un músico profesional. Perdóname, tú puedes tener un talento, tú puedes ser muy profesional, pero primero tienes que pasar por ciertos procesos. Cuando escucha este mensaje, lo que va a hacer es que muchos que están aquí en el altar valoren su posición. Porque hay muchos que danzan, que alaban, que cantan, que saltan, que brincan aquí, pero no valoran ni honran la posición que tienen. Porque hay gente que solamente llega hasta el lobby de la iglesia, pero nunca va a cruzar a la gloria de Dios.
¿Por qué? Porque no fueron perseverantes, porque no se comprometieron, porque no se santificaron. No me quiero adelantar al mensaje. El punto es de que tú tienes que saber, en el atrio representa lo que es la relación con nuestro Dios, porque ahí es donde nos arrepentimos. ¿Está aquí conmigo? ¿Amén o no amén? En Hebreos 9:22 dice: sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Aquí es donde se recibe la restauración y el perdón y la limpieza espiritual. ¿Por qué? Porque el altar representa el lugar de la muerte, ¿sí? Por eso que cuando tú llegas a la iglesia, lo primero que tienes que hacer es morir a tu yo. Padre, me arrepiento de mis pecados. Reconozco que soy pecador y que mi pecado me aparta de ti. Estamos aquí. El altar de bronce representa el lugar de la muerte. Por eso que cuando llegas al tabernáculo, o sea, la presencia de Dios, lo primero que tienes que hacer es morir a quien eres, a tu nombre, a tu tradición, a tus costumbres, a lo que siempre has querido hacer en tu propia voluntad. ¿Estamos aquí o no? Porque tú y yo estamos donde estamos porque siempre hemos hecho lo que hemos querido. Pero cuando llegas a la casa de Dios, cuando llegas a la presencia de Dios, tú dices: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive. ¿Qué quiere decir eso? Siéntate. Que en la iglesia aprendes a morir a tu arrogancia, a tu altivez, a tu orgullo, a tu vanagloria. Afuera eras un gallito. Afuera eras un palo de fósforo que te encendía rápidamente. ¿Sí o no? Nadie te podía decir nada, porque tú decías: no, yo ¿sabes quién soy yo? ¿Cómo dices? Yo soy chaveta, ¿cómo le dicen? Chaveta fina, chaveta 40. ¿Ah? ¿Tú sabes quién soy yo? Mi hermanito, usted está en la iglesia, pero todavía no ha llegado al altar de bronce. Todavía no ha muerto a su viejo hombre. Usted tiene que morir a ese hombre. Usted tiene que morir a esa mujer que era atrevida, insolente, malcriada, chismosa. Acá no hay ni una, ya vienen en el culto del mediodía. Mira a alguien que está al lado: tienes que morir. Tienes que morir al chisme, a la murmuración, a la calumnia, a la crítica, al celo, a la inseguridad. Aleluya. Hay mujeres que vienen a la iglesia y todavía celan al esposo, todavía celan a la esposa. ¿Y por qué te abraza el hermano? ¿Y por qué te da un beso? ¿Y por qué dice que te ama? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Sabes por qué? Porque toda la vida te vas a quedar en el atrio y nunca vas a ir a la nueva dimensión de la santidad, de la comunión y de la gloria. Hay gente que se va a quedar en el atrio. El atrio es el lugar del arrepentimiento. Por eso todos los domingos tiene que arrepentirse. Todos los miércoles tiene que arrepentirse. Porque no cruza del atrio al santo. En el santo está la comunión. En el santo está la intimidad. En el santo está la santidad. Mira a alguien que está al lado: no te quedes en el atrio. No te quedes en el atrio. Avanza al segundo nivel. Entra al lugar santo. Ahí está la comunión. ¿A qué ha venido, hermano? A arrepentirme. Tú ya tienes 10 años y sigues en lo mismo. 10 años metiéndote. ¿Y qué representa? A ver, vamos, está aprendiendo algo y ya se fue. Está aprendiendo algo y ya se fue. ¿Y qué representa la fuente? ¿Cómo se llama? El lavacro. Era la fuente de agua, donde el sacerdote, después de meterle mano al cordero, se embarraba de sangre, ¿sí o no? Agarraba en una fuente la sangre y no podía entrar ensangrentado al santo ni al santísimo, porque en el santísimo es donde se esparcía la sangre. ¿Qué hacía él? Se iba
a la fuente de agua y se lavaba las manos, porque él no puede participar de pecados ajenos. Y se tenía que lavar las manos, cambiarse totalmente para luego llevar la sangre que representaba la vida de alguien que había pecado, pero que gracias a la muerte del Cordero ahora sus pecados son perdonados. Yo no sé cuánto van a valorar la sangre de Cristo. Cuánto van a valorar la sangre de Cristo. Aquella sangre que se derramó por tu pecado, por mi pecado y por el pecado de la humanidad. ¿Qué representa? ¿Qué representa la fuente de agua? Representa la palabra de Dios. Porque el agua es la palabra, y la palabra es la que te limpia, la palabra es la que te renueva, la palabra es la que te cambia, la palabra es la que te transforma. Cuando alguien llega a la iglesia, lo primero que tiene que aprender son dos pasos importantes. Número uno, morir al viejo hombre, morir a la vieja naturaleza, morir a la carne. Y lo segundo que tiene que hacer es aprender a leer las escrituras, aprender la palabra de Dios, a ser un escudriñador de la palabra. Hay muchos que no entraron ni al lobby, se quedaron en el parqueo. Se quedaron en el parqueo porque no leen Biblia. Tienen la Biblia de adorno en su casa. Aló, se fueron. Aló, se fueron. ¿Están ahí? Díganme algo, amén, aleluya. Ya me está dando ganas de predicar ya. Entonces dígame, amigo: apóstol, ya morí a mi viejo hombre. Ya no soy atrevido con mi esposo, perdón. Ya cuando él me dice: mi amor, mira que quiero que cocines esto. ¿Cómo no, mi vida? No te preocupes, vamos a hacer eso. El hombre dice: ¿qué le pasó a esta mujer? Antes me contestaba: ¿y por qué? Comida es comida, come nomás lo que hay. Pero ahora me dice: mi amor, no te preocupes, vamos a hacer el arroz con pollo y papa a la huancaína como a ti te gusta. Entonces el hombre dice: ¿pero qué le pasó a esta loca? Antes renegaba de todo, antes me recriminaba, me reclamaba, pero desde que llegó a la iglesia, desde que llegó a la casa de Dios, desde que llegó a ese lugar, ahora ha cambiado en su mente, en su corazón. Mi hermanito aprendió a morir a su viejo hombre, a su vieja naturaleza, y hoy la palabra que escucha, hoy la palabra que recibe, la está lavando, la está limpiando. Mientras que estoy predicando, alguien está siendo purificado, alguien está siendo limpiado. Alguien puede decir amén ahí arriba, alguien puede decir aleluya, algo aquí. Predicar este tema no es fácil, porque si no da revelación la gente se duerme. Por eso muchos no tocan este mensaje en las iglesias. Pero escucha esto. Diga conmigo: luego viene la segunda parte. El lugar santo. Ya moría mi viejo hombre, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Ahora voy a mis estudios de discipulado, me estoy preparando, me estoy entrenando. Ya me compré mi Biblia, la virtual y la física. Ya tengo la Biblia, estoy leyendo, hago mis devocionales, estudio la palabra, me voy a la iglesia a estudiar. Ahora estoy en una nueva naturaleza. Día a día estoy muriendo, porque la muerte no es un día, la muerte es hoy, mañana, pasado. Todos los días tengo que morir. Te diga conmigo: hay un segundo nivel para ti. Diga: es el lugar santo. El lugar santo es el espacio de la intimidad. Es el lugar de la intimidad y de la revelación. Porque en el santo, mi hermano, es donde el hombre aprende a tener comunión con Dios. Cuando Dios le habla al hombre y le revela su voluntad. En Éxodo capítulo 26, versículo 33 al 37. Permítame darle el fundamento bíblico. Éxodo 26, 33 al 37 dice: y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí del velo dentro,
el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en lugar santísimo, y pondrás la mesa fuera del velo y el candelero frente de la mesa al lado del sur del tabernáculo, y pondrás la mesa al lado del norte, y harás para que la puerta del tabernáculo y una cortina de azul, púrpura, carmesí, lino fino torcido, obra de recamador. ¿Está aquí conmigo? Se fue. Y harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro con sus capiteles de oro, y fundirás 5 bastas de bronce para ellas. Permítame explicarle. Aquí algunos se quedaron. ¿Qué dijo el pastor? Yo lo entiendo. Que mucho era, está bonito todo, suena bien, pero no entendí nada. Mire, aquí te das cuenta que Dios es detallista con todo. Dios dice: no me pongas esto ahí nomás, ponme aquí, mirando al norte, mirando al sur. Quiero, porque Dios es de Dios. ¿Cuántos saben que en los detalles está Dios? No, ha sido mal que hacer la casa de pan, no importa, lo importante son las almas. No, anda, ha sido mal, no te peines, no, ahí todo despeinada. Lo importante es tu corazón. No, dado mal lo que tengas ahí, 10 céntimos, un sol, a Dios no le importa, lo importante es tu corazón. ¿Cuántas mujeres les gusta que su esposo le dé ese tipo de presentes? Amén, ¿te gusta? Que tu esposo te dé un presente, ya, y nomás, es su cumpleaños, métele ahí una rosa marchitada. Perdón. ¿Cuántas mujeres les gustan los detalles? Cuando el esposo le trae un globo de corazón y le dice, y llega con unas rosas, ¿verdad? Y un presente, y llega con ella y dice: mi amor, feliz. La mujer dice: oh. ¿Cuántas mujeres se derriten cuando el hombre hace eso? Porque diga conmigo: el Dios está en los detalles. ¿Qué es lo que estaba pasando? Que este nivel solo entraba, escuchen, en el atrio solo entraban los levitas. En el santo entraban los sacerdotes, y en el santísimo entraba el sumo sacerdote. Repito, en el atrio entraban los levitas, en el santo entraba el sacerdote, que también era levita, ¿sí o no? Porque todos son levitas, pero no todos son sacerdotes. Repito, en el atrio entraban los levitas, en el santo entraba el sacerdote, y en el santísimo entraba el sumo sacerdote. ¿Sabe cuánto tiempo se preparaban ellos para entrar al tabernáculo, al lugar santísimo, perdón, el sumo sacerdote? Se preparaba 1 año, en ayuno, en oración, en consagración y en obediencia, para entrar una vez en el año, en representación de todo el pueblo. Imagínese la demanda que había para entrar a la presencia de Dios. El pueblo no podía entrar ni al atrio, solo el levita podía estar ahí. El pueblo solo podía llevar sus ofrendas y esperar que la nube esté sobre el tabernáculo, que la gloria esté ahí. Si el pueblo veía la gloria en el tabernáculo, el pueblo decía: Dios está con nosotros. Dios es. Mira, si ellos veían la nube de la gloria en el tabernáculo, ellos decían: Dios recibió nuestra ofrenda, Dios está agradecido con nosotros, porque la presencia y la gloria demuestra que Dios está contigo. Los que entraban ahí y trabajaban esto eran los levitas y los sacerdotes y el sumo sacerdote. En el lugar santo, diga conmigo, es el espacio de la intimidad y de la revelación. ¿Qué había en ese lugar? A ver si me lo ponen. ¿Ven? La segunda parte que está allá. Hay un candelabro, ¿ve? Hay una mesa, que es la mesa donde estaban los panes. Y ve que en la puerta del velo, ese velo azul que está ahí, en la misma puerta, es lo que estaba leyendo en Éxodo. En la misma puerta, mi hermano, estaba el altar del incienso. Porque lo que protege la gloria es una buena adoración. ¿Tú quieres sostener la gloria? ¿Quieres que la presencia se mantenga? Tiene que haber una buena adoración. Porque el incienso que está en el altar no solo representa oración, sino adoración. Y lo que sostiene, lo que protege la presencia en un lugar, que haya una adoración muy alta.
en el Espíritu. ¿Está aquí conmigo o no? Habían tres elementos importantes. La mesa de los panes. ¿Qué representa la mesa de los panes? La comunión continua con Dios. ¿Qué te está diciendo? Que tú tienes que ser un hombre que diariamente debes tener comunión íntima con Dios. No solo es el domingo, un domingo nada más. No solo es un miércoles nada más. No, tu comunión tiene que ser hoy, mañana, pasado. Todos los días debes aprender a tener comunión íntima con Dios. Porque los 12 panes representan, mi hermano, no solamente las 12 tribus, representan para nosotros hoy, permítame decirle, los 12 meses del año. Dios te está diciendo, todo el año debe mantener constante comunión conmigo. Número 2, el candelabro de oro. ¿Y qué es el candelabro de oro que está allá? ¿Ve? El candelabro de oro. Ahí la cortina está abierta ya. Pero normalmente esa cortina está cerrada. Solo podía entrar ahí el sumo sacerdote. Pero en este lado el sacerdote, mira, el candelabro. ¿Qué representa el candelabro de oro? La iluminación del Espíritu Santo. Eso representa el Espíritu. Por eso Apocalipsis dice, no pierdas tu candelabro. No pierdas la presencia de Dios en tu vida. Cuando tú pierdes la presencia, usted muere espiritualmente. En otras palabras, no pierdas tu salvación. Está aquí conmigo, se fue. Usted no me dice nada, ya se cansó parece. ¿Alguien está aprendiendo algo o se fue? Entonces el candelabro representa el Espíritu Santo. Y el altar del incienso, donde está el sacerdote, ¿sí?, representa la oración y la adoración constante. Por eso que ese fuego del altar donde está el incienso no se podía apagar. ¿Por qué? Porque tú te imaginas en el atrio la muerte de todos los animales. ¿Está aquí conmigo o no? La pestilencia que había. Porque donde hay pecado, ¿qué hay? Basura. El pecado apesta. Hay personas que yo me he acercado y apestan en el espíritu. Se han echado el mejor perfume por fuera. Dice la Biblia, aunque montones jabón y lejía sobre tu cuerpo, la mancha de tu pecado nunca será borrada. Tú puedes echarte lo que quieras, pero después de haber estado en un hotel con una mujer que no es tuya, después de haber estado con un hombre que no es tuyo, ¿está aquí conmigo o no? Ese pecado se adhiere a ti y para Dios apesta. Tú puedes llegar a tu casa, te bañas, te lavas, para que mi esposa, mis hijos no sepan, te bañas, te perfumas, te cambias bonito. Sí, por fuera eres sepulcro blanqueado, pero por dentro apestas a adulterio, apestas a borrachera, apestas a... Porque en el atrio, ¿se acuerda que en el atrio se sacrificaba el animal? Entonces, diariamente, imagínese la muerte. Entonces se descomponía y había un olor fuerte. Ese olor no podía entrar a la presencia, porque Dios es santo, santo y santo. Por eso que Dios ponía el altar del incienso entre el lugar santísimo. ¿Está aquí conmigo o no? Entre el lugar santísimo y el santo. ¿Para qué? Para que el incienso, mira cómo sube. Entonces el olor que venía del atrio allá ya no podía entrar, porque el incienso cubría una cortina de humo que olía al mismo incienso. ¿Está aquí conmigo o no? ¿Qué representa eso? Las oraciones, la adoración. Cuando una mujer ora, adora a Dios a favor de sus hijos que están en el pecado, que están en la inmundicia, le dice: Señor, no tomes en cuenta el pecado de mis hijos, que su pecado no llegue ante ti, porque la paga del pecado es la muerte. Pero yo oro a favor de mis hijos. ¿Qué estás haciendo? Levantando incienso, levantando incienso. Yo no sé si me está entendiendo lo que estoy hablando. Está levantando, y Padre, oro por él, oro por su hogar, oro por su familia, oro por su vida sexual, oro por su economía, oro por todo aquello que lo está haciendo perder a mi hijo. Padre, perdónalo, perdónalo. Ahí está todo el diseño en el tabernáculo
hace iglesia. ¿Está aquí conmigo o no? Siéntese. Y ahí estaba el incienso. Cuando se quedaban las cenizas, el sacerdote entraba por la mañana y agarraba las cenizas y las sacaba. ¿Y sabe dónde lo echaba? Dígame dónde. No, usted no quiere nada. Voy a terminar el servicio. Dígame dónde se echan las cenizas. Fuera del campamento. Fuera de las 12 tribus. La ceniza no se tira en medio del campamento, porque la ceniza habla de lo que un día fue y ahora ya no es. Las cenizas hablan de glorias pasadas, de batallas ganadas en el pasado. Pero Dios cada día, su misericordia es nueva cada mañana. Hay que echarle nueva leña al altar. Nueva leña. ¿De qué me está hablando? Que diariamente yo me voy a presentar delante del Señor como una leña encendida delante de Dios, para que haya incienso. ¿Está aquí conmigo o no? Ahora, espérese. Ese fuego de allá, el fuego que venía en el tabernáculo no era natural, por si acaso. Venía del cielo. Porque tú podías presentar todo, pero el fuego, Dios prendía la chispa. El hombre no. Dios era el que encendía. Y nuestra obligación es mantener el fuego encendido. Hay gente que Dios un día los encendió en el fuego, pero ustedes solos se apagaron. Por un chisme, por una decepción, por poner tus ojos en el hombre, por falsas expectativas, por una traición. Perdóneme, mi hermano, a mí nadie me va a apagar el fuego de Dios en mi vida. A mí nadie me va a pagar. Tanta gente ha sido traidora conmigo. Tanta gente habló de mí. Tanta gente me dio la espalda. Pero yo no tomo en cuenta el pecado de ellos. Yo me enfoco en el Señor, porque quiero tener el fuego del altar encendido en mi vida. Yo no sé si está aquí conmigo. Hay gente que depende, no solamente... Hay gente que depende, mi hermano, de usted, en su casa, sus hijos, sus nietos, su familia. Y usted se va a dejar apagar por cualquier cosa. Hay gente que depende de mí en esta iglesia. Imagínate que yo iba a predicar, bueno, hermano, ahí voy a predicar un tema. Y usted, ¿qué le pasa al pastor? Se le apagó el fuego. ¿Por qué? Porque alguien quien confió ahora le está dando la espalda y está hablando mal de él. Ese pastor no califica para estar en un altar. Ese pastor no califica porque está demostrando que no tiene carácter. Está demostrando que depende de los hombres, depende de la gente. Perdóname, mi hermano, yo no dependo de los hombres, no dependo de la gente, no dependo de la aprobación de nadie. Dependo de la presencia del Señor. Y Dios me dijo, yo te doy el fuego y tú tienes que mantenerlo encendido. Mantén encendido el fuego. Por eso que yo me cuido con quién me siento. Yo me cuido con quién hablo. Yo me cuido a quién le doy mis oídos. El atrio es el lugar que se te limpia. El santo es el lugar que te transforma. ¿Está aquí conmigo o no? Porque en el santo es donde tu carácter es formado. El fuego del Espíritu Santo debe mantenerse encendido según Levítico 6:13. ¿Por qué? Porque ahí en el santo, mira, en el atrio eres perdonado y eres limpiado. En el santo aprendes a tener comunión con Dios. ¿Y qué es lo que hace la comunión con Dios? Te transforma, te cambia y hace de ti un hombre con carácter, el carácter de Cristo. Y el tercer nivel, y aquí termino. Diga conmigo, y el lugar santísimo es el espacio de la gloria, de la comunión plena, en la plenitud. Eso está en Éxodo 26 del 33 al 34 y Hebreos 9 del 3 al 5. ¿Está aquí conmigo o ya se fue? Mira lo que dice Hebreos 9 del 3 al 5. Mire lo que dice la palabra. ¿Está aquí conmigo? Tras el segundo velo estaba el lugar del tabernáculo llamado lugar santísimo, el cual tenía un incienso de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio.
de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. ¿Qué quiere decir? Dame el lugar santísimo, por favor. El lugar santísimo. Ahí solamente entraba ¿quién? El sumo sacerdote. Podía entrar una vez al año. ¿Con qué? Con sangre. ¿Con sangre de qué? De los animales que se habían sacrificado. Pero cuando Jesús murió, ¿cuántos saben que el velo que dividía el santo y el santísimo se rompió? Porque el deseo de Dios no solamente es que un hombre entre una vez al año a su presencia, sino que el deseo de Dios es que todo su pueblo que ha sido redimido por la gracia del Cordero. Por eso Jesús tiene 3 ministerios. Está aquí conmigo. Él es rey, Él es sacerdote, pero también es el Cordero de Dios. Porque Él es el Cordero que entró al atrio, murió por nosotros. Es el sacerdote que entró al lugar santo, que por medio de Él podemos tener comunión con Dios. Y Él representa el Santísimo, porque Él representa la gloria visible de Dios que estaba aquí en la tierra. Está aquí conmigo, ya se fue. Está aquí conmigo, ya se fue. El arca del pacto simbolizaba el trono de Dios mismo, donde moraba la gloria Shekinah. Escuche, ya no pedimos. Escuche, ya no pedimos, ahora adoramos. Ya no buscamos, ahora habitamos. Ya no hablamos, ahora escuchamos. Mira cómo cambió todo gracias a Cristo. En el tabernáculo pedíamos, ahora por la gracia de Cristo, ahora adoramos a Dios. Ya no buscamos, ahora habitamos en la presencia. Ya no hablamos solamente, ahora podemos escuchar la voz de Dios. Está aquí conmigo, ya se fue. Cristo no solo nos redimió para entrar en el atrio, Él nos llama a vivir en el lugar santísimo. No te quedes en el atrio. No solo des el primer paso de arrepentimiento. No solamente busques leer la palabra. El Señor te invita a que vayas a aguas profundas y que digas: quiero lugar en tal lugar santo. Quiero ser un hombre de comunión. Quiero ser un hombre de intimidad. Y Dios te dice: hay otro nivel mayor, y es el nivel donde está el lugar santísimo. Y ahí es donde mora la presencia. Ahí es donde la gloria se manifiesta. Dios quiere que pase del perdón a la gloria, del perdón a la gloria, del perdón a la gloria. ¿Cuántos quieren caminar bajo la gloria de Dios? ¿Cuántos quieren vivir en la gloria de Dios? Dice en 2 de Corintios 3:18: Padre, llévanos más allá del velo. Escucha, perdón. Y nosotros todos, mirando a cada descubierta la gloria del Señor, somos transformados, dice, de gloria en gloria, de gloria en gloria. Esta es la dimensión de la presencia. Porque en la gloria, en el lugar santísimo, escucha, Dios ya no quiere que la visites. Dios quiere que tú habites en esa gloria. Porque solo se visitaba una vez en el año. Pero hoy el lugar santísimo, el lugar de su presencia, es donde Dios quiere que tú habites y que tú siempre estés en ese lugar. Ahora, ¿qué representa? Este es el primer mensaje. ¿Está aquí conmigo? Estoy poniendo fundamento a los siguientes mensajes, que representa los pueblos que estaban alrededor. El número 2 lo puedes leer todo, pero cada tribu tenía una posición asignada alrededor del tabernáculo. Dios estaba en el centro del tabernáculo, del campamento, recordándole a Israel que su gloria debe ser el eje de sus vidas. Judá estaba en el oriente. Escuche, Judá estaba en el oriente. ¿Por qué? Porque la alabanza siempre va primero. Judá representa la alabanza. Y cuando la presencia avanza, Judá va adelante en el oriente. ¿Está aquí conmigo? Judá era la casa de una familia, la casa de Judá. Y ellos eran la tribu escogida para la adoración. Porque la presencia solamente se manifiesta donde hay alabanza y adoración. ¿Está aquí conmigo o no? Judá iba al oriente. Esto representa la alabanza que te abre el camino.
Rubén iba al sur. Esto representa la visión y la obediencia al Espíritu. Efraín iba al occidente. Eso representa la fructificación espiritual. Y en el norte estaba Dan, que representa la justicia y el orden del reino de Dios. Cuando la presencia está en el centro, el caos se convierte en un despropósito, es la palabra correcta. Ahí me equivoqué. ¿Está aquí conmigo o no? Porque la presencia siempre está en el centro, y esta es la que le da propósito a todo lo que está alrededor. Amén. ¿Está aquí conmigo o ya se fue? Entonces imagínate la cruz, y en el centro de la cruz está el tabernáculo. Escuche esto, y aquí termino. ¿Sabe lo que representa el tabernáculo? 1, 2 y 3, vengan. Mirando para allá, en una línea, uno detrás del otro. Representa el hombre, porque antes la presencia habitaba en el tabernáculo, pero hoy la presencia de Dios, la gloria Shekinah, quiere habitar en el hombre. ¿Qué quiere decir? Que Dios quiere convertir al hombre en un tabernáculo. Tú eres la iglesia, no es esto. La iglesia no es esto. Antes la iglesia era el tabernáculo. Estamos hoy, gracias a la obra de Cristo en la cruz, hoy el tabernáculo somos nosotros. Por eso que, escuche, usted está dividido de 3 maneras. El espíritu gira, hacia un lado, el alma al otro lado, y el cuerpo, lo que representas. ¿Está aquí conmigo o no? ¿Está aquí conmigo o ya se fue? El cuerpo es el atrio. El alma es el lugar santo, donde eres cambiado, donde tienes comunión. Tu alma es el asiento de la voluntad, emociones, intelecto. Lo que tiene que cambiar no es tu cuerpo, lo que tiene que cambiar es tu alma. En el cuerpo te arrepientes: Señor, vengo delante de ti, me arrepiento de mis pecados, reconozco a Jesús como el Señor y el Salvador de mi vida. En el atrio te arrepientes, en el santo eres transformado, y en tu espíritu eres glorificado en la gloria de Dios. ¿Me entendió? ¿O no me entendió? Si usted se durmió en pleno mensaje, no entendió nada. Usted dice: yo he venido a que vengan a orar por mi necesidad y punto. Si dejas de ver a Dios solo como aquel que suple tu necesidad, y no ves a Dios como la persona más importante de tu vida, toda la vida tendrás mentalidad de mendigo que siempre pide. Tú no fuiste creado para ser mendigo. Tú fue formado, redimido para ser un hijo de Dios. ¿Sabe? Volvemos a su puesto. ¿Sabes dónde habita la presencia? Aquí, en el Santísimo, en el Espíritu. Aquí habita. Hoy lamentablemente las cosas han sido alteradas. Ve el Espíritu, alma, ponte ahí, cabezón. ¿Estás aquí? Hoy la gente es así, más le interesa esto. Hoy qué bonito se le ve. Hoy vamos a espiritualizarlo un poquito más. ¿Qué les parece? Vamos a espiritualizarlo un poquito más, ¿ya? Dale una Biblia. ¡Ay, qué bonito! El centro lo cambió. Estuve internado 6 meses. Pues mira, está bien. Eso es lo que tú ves por fuera. Habla, aleluya, hermano. Aleluya, hermano. ¡Ay! Habla como evangélico. Patrañas. Perdóneme. Tú no eres lo que eres por lo que aparentas.
Tú no eres lo que eres por lo que aparenta. Eso se llama religión. La religión solamente le interesa si te pintas o no te pintas. A la religión solo le interesa si usas falda o usas pantalón. A la religión solo le interesa que camines con gente que va a tu iglesia. Porque si ves a un mundano, un carnal, ves a un homosexual, ay, no, yo no me junto con ellos. Yo no me quiero contaminar. No me pague el internet. Aliado de Satanás. Porque a la religión solo le interesa lo exterior, la apariencia, cómo hablas, cómo caminas. Pastor, eso no es importante, sí, pero ese es el resultado de ser alguien espiritual. Y lo espiritual no se ve, en los ojos físicos no se ve. A ver, míreme qué tan espiritual soy. Míreme qué tan espiritual soy. ¿Puede ver mi espiritualidad? No se ve. Tienes que verlo en acción. ¿Sí o no? En acción. La fe sin obras es muerta. En mi acción se ve qué tan espiritual yo soy. Cómo te trato, te amo, te perdono. ¿Cómo es posible que llegaste a la iglesia y no perdonas? No, ese me la va a pagar, va a ver, me la va a pagar. Si no me la paga acá, me la paga arriba, pero me la paga. Arriba no te va a pagar nadie, será en el infierno, mi hermano. Porque el que no perdona se va al infierno. Dice el Señor, ¿cómo me piden perdón si ustedes no perdonan sus pecados a sus hermanos? Vayan y pónganse a cuenta con su prójimo para que luego vengan a mi presencia. Este va acá atrás. ¿Tú que eres guiado por el Espíritu o por las emociones? Hay hermanos que son guiados por este Señor, por las emociones. Él, si está contento, ríete, hace negocio. Si está molesto, no te habla. Hay gente almática y emocional. Pero tú y yo hemos aprendido. Hay gente, mi hermano, que habló malísimo de mí, pero viene aquí y yo lo recibo con un abrazo, lo recibo con un beso. Me dicen perdóname, yo le digo, ¿de qué te voy a perdonar? Si yo nunca tuve nada contra ti, pero necesito tu perdón. Bueno, te perdono y también te pido perdón si yo te dañé en algo, si también te lastimé en algo, porque es el Espíritu liderando el ser del ser humano. Soy un espíritu que tiene un alma y que viven dentro de este Señor, del cuerpo. ¿Está aquí conmigo? ¿No? ¿Está aquí conmigo o no? Aquí me arrepiento. Regresa. Aquí me arrepiento. Aquí leo Biblia y aquí soy cambiado en el lugar santo. ¿Verdad? En la comunión, los 12 panes, comunión todo el año. El candelabro, el Espíritu Santo, comunión en el Espíritu. Pero aquí, ay, papá. ¿Cuántos saben que para entrar al lugar santísimo no puedes entrar sino en el Espíritu? Aquí es cuando comienzas a hablar en lengua. Comienza a hablar en lengua. Ahí es donde ¿por qué? Porque en el Espíritu es donde entras a la presencia. Pregunto, ¿cómo tiene que alabar él, este hombre? ¿Cómo tiene que alabar? ¿En las emociones o en el Espíritu? ¿Cómo tiene que servir él? ¿En las emociones? Porque si es en emociones se molesta si no vienen los demás que lo citaron. Si tú mandas a servir a alguien guiado por las emociones, dice que yo nomás llegué y los demás, ¿dónde están? Ah, no, así yo no voy a servir, está loco, yo solo, no. Pero si él es espiritual, ¿qué dice? La bendición es completita para mí. La bendición es completa para mí. Si voy a limpiar la iglesia, la hago sola. No sé si me está entendiendo. ¿Cómo le está sirviendo a Dios? ¿En el espíritu o en el alma? Tú proyectas en tu cuerpo lo que tú eres en el espíritu. Si estás muerto, muérete.
Va a haber una adoración muy alta y él no va a sentir nada porque está muerto en su espíritu. Cuando llega Cristo a tu vida, el que estaba muerto ahora resucita, nace de nuevo en el espíritu. Por eso ahora le puedes alabar a Dios, le puedes adorar a Dios. Ya, espérate. Ahora puedes diezmar, puedes ofrendar. Porque en el alma dice, pero no me alcanza, pero no tengo, ¿y por qué voy a dar? ¿Y por qué? Porque en el alma siempre cuestionas todo. Pero en el espíritu dice, ¿qué dice el espíritu? ¿Cómo no voy a sembrar si Dios me salvó? Si Dios me cambió, si Dios me transformó. ¿Cómo no voy a dar mi diezmo? ¿Cómo no voy a dar mi ofrenda? ¿Cómo no le voy a servir a Dios? Gracias, denle palmas a Dios a ellos. Levanta tus manos al cielo, ponte de pie y vamos a adorar a Dios. Porque yo voy a hacer un llamado en esta hermosa mañana. Hay personas que aún en el espíritu no han nacido de nuevo. Hay personas que hasta el día de hoy no han entrado al lugar de su presencia. Tú eres el tabernáculo ahora. Usted es el templo de Dios ahora. Y en el templo no puede entrar nada que sea inmundo. Por eso que el que está en Cristo ya no se une al cuerpo de una ramera. Porque ahora tú eres parte del cuerpo de Cristo. No te puedes unir con yugos desiguales. No puedes meterle al templo cigarro. No puedes meterle al templo alcohol. No puedes meterle al templo mentira, odio, rencor. Usted tiene que cuidar el lugar de la habitación del Espíritu Santo. ¿Cuántos en esta hora se quieren convertir en el templo del Espíritu Santo? Y este corazón es el lugar santísimo, que es el centro del ser humano. Mira el ser humano cómo está. Mira cómo Dios lo creó al ser humano. Cómo murió Cristo en la cruz. Representa el tabernáculo. Y en el centro del ser humano está el corazón. Ahí es donde habita la presencia del Espíritu Santo de Dios. ¿Quieres que la presencia de Dios habite en ti? ¿Quieres convertirte en un tabernáculo caminante de la presencia? En un lugar que hay arrepentimiento. En un lugar, en una vida que hay comunión. En una vida que se manifiesta la gloria de Dios. Pues hoy tienes que entregarle tu corazón a Jesucristo. Hoy tienes que entregarle tu vida a aquel que fue en aquella cruz para morir por nuestros pecados. Porque gracias a la sangre de Cristo, gracias a la sangre del Cordero de Dios, puedes quitar el pecado del mundo. Hoy en esta mañana, deja de jugar al evangelio. Deja de tener un pie en el mundo y otro pie en Cristo. Espíritu Santo, convence de pecado. Convence de pecado. Sé tú, Espíritu Santo, removiendo la ceguera espiritual. Remueve esa ceguera, esas vendas de sus ojos, y que se den cuenta que hoy es el día de su arrepentimiento y de su salvación. Hoy el Señor tiene el acceso abierto para que corras a la presencia. Hoy el velo del templo se rompió. Ya no solo puede entrar un hombre, porque Jesús es el gran sumo sacerdote. Gracias a Cristo podemos correr al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. Hola, bendiciones. Si nos están viendo, te invito a que hagas la oración más importante de tu vida. Repite conmigo esta oración. Padre Celestial, en esta hora yo reconozco que soy pecador y que mis pecados me apartan de ti. Creo en mi corazón que Jesús es el Hijo de Dios que murió por mis pecados y al tercer día Él resucitó. Hoy confieso con mi boca públicamente a Jesús de Nazaret
como el único Señor y Salvador de mi vida. Si has hecho esta oración, déjame decirte que ahora eres un hijo o una hija de Dios. Si este video ha sido de bendición para tu vida, comparte y suscríbete a nuestro canal y aprieta la campanita para que te llegue una notificación. Bendiciones.